Bueno, ¿qué son los pedales? En general, son dispositivos que permiten modificar una señal de audio que ingresa. Eh, Básicamente, le imprime un efecto dependiendo de lo que sea el pedal. Eh, Puede ser usado para guitarras, teclados o incluso bajos. En este caso específico que hablaremos de los pedales de guitarra, eh, entra la señal de guitarra, de la señal de una guitarra eléctrica, y dependiendo de lo que sea el pedal, o bueno, el efecto que tenga el pedal, permite pues agregar el efecto. Puede ser de distorsión, de modulación, de tiempo, pero más adelante los veremos en específico. Bueno, ¿por qué son importantes los pedales en sonido en vivo? En un concierto, el guitarrista generalmente necesita adaptarse a diferentes momentos, bien sea dentro de una canción o dentro de diferentes canciones. Necesitan diferentes dinámicas. Tal vez a veces necesitan que también suene limpia o natural, otras veces un poco más agresivo y profundo. Con los pedales, pues pueden cambiar el tono, el volumen, el ambiente, básicamente el carácter del sonido, sin dejar de, bueno, en tiempo real, sin dejar de tocar. Eh, y pues esto también le imprime un poco de personalidad a la interpretación del guitarrista. En su mayoría, obviamente, los parámetros se pueden controlar con el pie, al menos prender y apagarlos, eh, o dependiendo, obviamente, del pedal. Pero digamos que uno de los objetivos es que pueda controlarse con el pie de una manera más fácil sin que pues tenga que interrumpir su interpretación. Además, ayudan también a que la guitarra pues pueda destacar dentro del show, dependiendo también de lo que se necesite, a darle espacio y profundidad al sonido y de alguna forma permiten tal vez darle un poco de control al guitarrista de pues su instrumento dentro del escenario sin tener que depender de alguien más. Básicamente, los pedales le dan al guitarrista un poco más de versatilidad, de control y pues que permiten que ellos puedan imprimirle un poco su personalidad a pues a cada interpretación que hagan. En cuanto al funcionamiento interno general, obviamente es general, es diferente para cada pedal de efectos, pero en su mayoría tienen pues estas etapas. En la primera encontramos la entrada, que es cuando se conecta la guitarra, la señal entra al pedal a través del jack de entrada y lo primero con lo que se va a encontrar es un buffer, que es un pequeño circuito con un transistor o un amplificador operacional que adapta la impedancia y esto evita que haya una pérdida de tono y prepara pues la señal para pasar por el resto del circuito, pues sin algún tipo de pérdida muy notoria. Luego sigue la etapa de ganancia o clipping, después del buffer, la señal llega a una etapa de ganancia y aquí se amplifica usando transistores o circuitos operacionales. Esta amplificación es lo que en algunos permite que se escuche una distorsión o un overdrive. También cuando pues, la señal sobrepasa cierto límite, esta se recorta o clipea usando diodos. Este recorte genera armónicos que dan ese sonido agresivo y pues característico de algunos pedales. Luego sigue la etapa de tone control o de tono. Una vez pues se procesa la señal, pasa por un pequeño filtro de tono que puede ser pasabajos, pasaltos o un ecualizador. Este filtro se ajusta a las frecuencias que se quieren reducir o enfatizar y normalmente se controla con un knob o un potenciómetro. Luego sigue la salida. Antes de salir del pedal, la señal pasa por una última etapa que puede o no incluir otro buffer y un control de volumen. Este paso asegura que la señal pues pase fuerte y estable para llegar al amplificador eh, sin pérdidas. También está el foot switch, eh, que puede ser true bypass o buffered bypass. Cuando un pedal está apagado, la señal de la guitarra puede tomar dos caminos dependiendo del tipo de construcción del pedal. Algunos pedales tienen lo que se llama true bypass, lo que significa que la señal pasa directamente de la entrada a la salida sin tocar el circuito interno. Y otros pueden usar lo que se llama pues bypass con buffer, donde la señal sí pasa por un pequeño circuito que la protege y evita que se degrade, especialmente si usamos muchos cables o pedales en cadena. En ambos casos, al pisar el pedal, este cambia de ruta eh, y pasa en modo limpio o modo con efecto. También, pues existen algunos pedales modernos que usan transistores FET para cambiar entre efecto y bypass, pero de una forma más sutil, sin que se escuche el clic mecánico. Y pues en general la alimentación pues hace que el pedal funcione, que es gracias a una batería que generalmente es de 9 voltios o también a veces puede ser una fuente de alimentación de 12 voltios o una alimentación pues de externa. Y pues eso hace que funcione el pedal. Entonces, ahora vamos a pasar brevemente por la historia de la creación de los pedales de efectos para guitarra y para otros instrumentos. Entonces, pues todo comienza hace los años 50, la década de los 50 y de los 60, en los que cuando se llevaba el volumen al máximo de los amplificadores de tubos, estos empezaban a distorsionar la señal. Se empezaban a sobrecargar los tubos y pues generaba este sonido. Al inicio eso se consideraba es una falla de fabricación de los amplificadores, que pues idealmente con el tiempo sería solucionando, sería una solución a esto. Sin embargo, a mucha gente, tanto a
a los mismos guitarristas o al público, a los consumidores, les empezó a gustar mucho este sonido, lo cual significó que pues, era algo que se iba a quedar, ¿sí? Hasta el día de hoy se busca el sonido de la saturación de los tubos de los amplificadores para lograr como esta distorsión natural, como llaman muchos. Eh, entonces, hacia estas épocas, empezó a ser el gusto por este sonido, en algunos casos, porque no era siempre el caso, que digamos hacia 1951, para la canción Rocket 88, el guitarrista consiguió un sonido de distorsión pues no se rumora que fue tanto con los tubos, sino con algo que buscó el guitarrista a propósito, que fue haciendo agujeros a las bocinas del amplificador, ¿sí? Lo que pues causaba este siseo y el sonido distorsionado, o fuzzy, como llamaban ellos en inglés, de la guitarra. Posteriormente también hacia 1964, muy famosamente la canción de You Really Got Me, de The Kings. Eh, el guitarrista decía que, bueno, igual todo eso también son rumores, pero el guitarrista decía que con una cuchilla cortó la bocina del amplificador para conseguir el sonido distorsionado de esta canción. Y esta canción, pues hasta el día de hoy ha sido un hit, ¿sí? Eh, Tanto así que los ingenieros Glenn Snoddy y Travis Hobbs buscaron la forma de crear o de conseguir este sonido de distorsión en una stomp box, como una cajita en la que se pudiera activar con un botón para pues tener el sonido pues a la disposición de uno en el momento que uno quiera y pues después poder apagarlo y seguir teniendo el sonido limpio que uno busca de los amplificadores o que se buscaba normalmente en esta época. Entonces fabricaron en 1962 el maestro Fuzz-Tone. Inicialmente no se buscaba con esto que fuera el sonido icónico del rock and roll, que se convirtió luego, sino que fuera una herramienta para que las guitarras pudieran de pronto a veces reemplazar el sonido de secciones de vientos, no sé, como trompetas o trombones, ¿sí? De hecho, un ejemplo famoso de un uso de eh, o varios ejemplos famosos de uso de no era con la intención de que la guitarra sonara distorsionada, sino de que la guitarra pudiera sonar como trompetas o como trombones, ¿sí? Inicialmente cuando se sacó este producto, se consideró que fue un fracaso, que nadie lo quería comprar, se vendieron pues pocas unidades para lo que tenían anticipado. Y sí, se consideró, pues, como lo decía, un fracaso. Sin embargo, hubo algunos guitarristas que sí trataron de usarlo para este motivo de reemplazar o de doblar partes de vientos. Y uno de los más famosos es cuando Keith Richards de Rolling Stones lo usó en su guitarra para Satisfaction, otra canción que al día de hoy es muy, muy, muy famosa. Eh, También hay rumores de que se grabó esta guitarra con el Fuzz-Tone y sin que supieran, el manager de los Rolling Stones publicó la canción, ya subió la canción al público. Y Keith Richards se enteró luego y pues cayó en pánico porque no anticipaba que de verdad se hubiese considerado ese sonido para el release oficial de la canción. Pero pues también se llevaría la sorpresa de que tuvo una recepción muy buena y que fue un sonido que se quedó pues para siempre y marcó también un cambio en el uso de la distorsión en el rock and roll, ¿sí? Entonces, este pedal fue lo que marcó, fue como lo que abrió las puertas al resto de efectos, de pedales de efectos de aquí en adelante. Eso, como decías, no es una breve historia, pero igual quería mencionar otro, de pronto, momento importante, no muy lejos, eh, que bueno, como lo decía, abre la puerta para los demás pedales de efectos, como varios que vamos a mencionar más adelante, como dinámicos, como compresores, pedales dinámicos, stomp boxes, así, también de ecualización, de filtros, de modulación, como los chorus, como los flanger, de tiempo, como las reverberaciones y los delays, diferentes tipos de reverberaciones en una sola caja. eh, y también ya de otros, existen de todo, unos que cambian el sonido de la guitarra, pero por completo, como si la guitarra se pudiese convertir en un controlador MIDI también. Todo eso viene después, pero bueno, como decía, quería hablar de específicamente uno que como lo nombraba, cambiaba por completo la naturaleza del sonido de la guitarra. Y es en 1979 cuando Electro Harmonix sacó el micro synthesizer. Básicamente lo que hacía este pedal, bueno, salió también hacia esta época porque ya iba a empezar, sí, ya iba a empezar como el auge del sonido de los sintetizadores en la música popular. Y lo que hacía este pedal era que convertía la señal de la guitarra o le daba a la señal de la guitarra un sonido de sintetizador. Entonces básicamente tenía varios como efectos que podían sonar al tiempo y uno controlaba el mix de cada uno de estos efectos con estas perillas, bueno, con estos controles parámetros. em, y también otros parámetros que controlan como más detalles del timbre de estos sonidos. Entonces, como pueden ver en la foto, pues está suboctave, que es la octava de abajo, octave, que es la octava de arriba, luego está el sonido drive de la guitarra y luego está la onda cuadrada. Sí, cuando se juntaban todos estos, pues se creaba como un sonido de sintetizador, pero además de esto, hay otros parámetros, como la resonancia, el rate, que afectan como pues, todos esos sonidos de las oscilaciones de los sintetizadores. Y hacía que de verdad pues, la guitarra sonara a un sintetizador. Bueno, quería nombrar también este pedal y que salió en esta época porque también creo que simboliza el cambio de que no gira en torno a la distorsión los efectos los pedales de efectos, sino se convierte en un mundo muy amplio. A continuación vamos a explicar los tipos de pedales y sus funciones, de dinámicas, de ganancia, de modulación, de tiempo, entre otros.
Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre pedales dinámicos. Entonces, los pedales dinámicos modifican la amplitud de la señal de la guitarra, que en otras palabras gestionan cómo de fuerte o suave suena una nota o acorde. Y eso tiene un gran impacto, pues, en la interpretación del músico. Comenzamos con el compresor, que aquí tenemos un ejemplo del Boss CS3. Que lo que hace el compresor es reducir el rango dinámico, entonces atenúa los picos más fuertes y levanta los niveles bajos. Entonces esto da como resultado una señal mucho más pareja y controlada. Y ya en términos técnicos está actuando sobre las respuestas transitorias, o sea, reduce los ataques bruscos y realza el sustain, lo que es ideal para géneros como el funk, el country o partes limpias donde cada nota debe ser clara y consistente. Seguimos con el boost y acá tenemos este boost Blackstar LT Boost, em, que en este caso el boost lo que hace es aumentar la ganancia de la señal sin colorearla mucho. Hay otros que colorean, hay otros que no colorean tanto, pero técnicamente pues no es un compresor, pero sí impacta en el headroom del sistema. Este boost puede utilizarse antes de un overdrive para empujar la tapa de entrada y lograr más distorsión, o al final de una cadena para subir el volumen global de un solo, por ejemplo. Listo, ahora venimos con pedales de ganancia. Entonces, en esta categoría ya entramos a modificar la señal de forma mucho más evidente. Entonces, estos pedales alteran el contenido armónico mediante saturación y en muchos casos clipping. Entonces comenzamos con el overdrive, que es este amarillo que tenemos acá, que es un Boss SD1 y lo que hace es simular el comportamiento de un amplificador a tubos empujando al límite, eh, o sea, generando clipping, que en este caso sería como soft clipping, que sería como muy suave, para que se produzcan como los armónicos de los armónicos pares, y esto da una saturación cálida y musical. Después seguimos con la distorsión, que acá tenemos como ejemplo el Turbo Distortion DS2, em, que trabaja con un hard clipping que recorta más agresivamente las ondas, generando más compresión y armónicos impares, lo cual da un sonido más agresivo y definido. Este se utiliza mucho para rock pesado o para metal. Después tenemos el fuzz, que esto ya es el extremo, ya es el clipping más radical, que hace que la onda se aplane casi que por completo. Es un sonido que describen como que es muy redondo, incluso como asimétrico, y es muy característico del rock psicodélico o del garage de los 60. Un punto clave aquí es que todos estos pedales afectan la respuesta en frecuencia y el comportamiento de dinámica. Por eso, el orden en que se encadenan o incluso la interacción con la ganancia del instrumento influye muchísimo en el resultado final. En los de modulación se encuentra el chorus, que es un efecto que duplica la señal del instrumento y a una de las señales duplicadas se le añade un cambio de tono o un pitch shifter con un poco de retardo para emular como si hubiesen varios instrumentos o bueno, en este caso, varias guitarras sonando juntas. Usa un circuito con un delay corto y un oscilador de baja frecuencia modulando el tiempo de delay y creando como una variación en el tono duplicado. Dentro de los ejemplos está el primero, que es el Boss CE2W, que es una versión moderna del CE2. Suena vintage y, bueno, incluye un modo que emula el CE1, que fue el primer pedal de chorus en la historia. También está el Boss DC2W. Es un poco distinto, no suena como el chorus tradicional, sino que le da un poco de profundidad de estéreo y es un poco más sutil. Es ideal como para guitarras limpias que se quiere que suenen limpias. También está el MXRM234, que es un chorus analógico con un sonido natural y tiene controles completos.
y se puede ajustar como al tono que uno quiera. Y también está un ejemplo de cómo suena este efecto. Depth turned almost to full. Eh, También tenemos el flanger, que parecido al chorus, duplica la señal, pero el retardo que se aplica es aún más corto y la modulación es un poco más notoria y termina dando un efecto un poco más metálico a la señal. Eh, Tiene un delay corto que se modula por un oscilador de baja frecuencia. En este se producen cancelaciones de fase que se mueven a través del espectro generando que, pues, este sonido característico. En este caso, aunque estos dos pedales de flanger hacen casi lo mismo, tienen dos enfoques. El primero, que es el MXR Micro Flanger, es un pedal analógico con solamente dos perillas, como se puede ver, de velocidad e intensidad. Suena con este barrido metálico típico del flanger. Y el Walrus Audio Polychrome Flanger, en cambio, pues es un poco más moderno, ya que se ve que tiene más controles y se puede elegir también como entre formas de onda, invertir la fase y también ajustar la resonancia. Y puede que tenga un sonido un poco más experimental. También hay un ejemplo de cómo suena el flanger en las guitarras. En este caso, el phaser es un efecto que, en lugar de duplicar y retrasar la señal, altera la fase de ciertas frecuencias de la señal original y luego las mezcla de nuevo con la señal que está limpia. Al combinar estas señales entre sí, con distintas fases, obviamente se van a generar cancelaciones o también refuerzos en otras frecuencias, lo que hace que, pues, gracias al oscilador se muevan de un lado a otro y pues eso da el sonido característico del phaser. Eh, Tenemos el naranja, que es el Tone City Summer Orange, que es muy simple y compacto. Tiene, de hecho, es uno creo que los más económicos del mercado. Tiene un solo control de velocidad, pero suena eh, cálido y solamente pues es como un efecto de barrido simple. También está el TC Electronics Helix Phaser, que es el más completo y tiene varios controles, incluyendo un phaser analógico y digital. Se puede ajustar la profundidad y velocidad y la forma de la onda. Y pues también hay un ejemplo de cómo suena este efecto en la guitarra. Control. En cuanto a los efectos de tiempo que podemos encontrar en los pedales de guitarra, está la reverberación y delay, que son los principales. Primero, la reverberación funciona simulando cómo el sonido o una señal se comporta dentro de un espacio o dentro de un ambiente, pues.
Este crea una cola de reflejos acústicos que lo envuelven y pues le dan un espacio a la señal. De los controles comunes que hay para la reverberación eh, en los pedales de efectos de reverb está el decay time, que es básicamente cuánto dura la reverberación, el mix, que es cuánto reverb se mezcla con la señal original, que es básicamente la señal seca, sin procesar, el tone o damping, que es básicamente ajusta qué tan brillante o opaca suena la reverberación. Entre los ejemplos tenemos el TC Electronic Sky Surfer, que es una de las opciones más accesibles y sencillas. Tiene 3 tipos de reverb, que está el spring, la hall y la plate, y su enfoque es pues muy básico. Solamente tiene 3 perillas, como se puede ver. Y también tenemos el Boss RV6, que es un pedal un poquito más avanzado y este ofrece 8 modos, incluyendo el Shimmer, Mod y Dynamic Reverb. Y pues obviamente reacciona según uno lo toque. Este también funciona en estéreo. En cuanto a los de delay, básicamente toman la señal original de la guitarra y la repiten una o varias veces con un poco de retraso. En cuanto a los controles que se pueden encontrar, está el time, que es básicamente cuánto tarda en repetirse pues la señal. El feedback, que es cuántas veces se repite. Y el level o mix, que es parecido al de reverb, que es cuánto se mezcla con la señal original o que no ha sido procesada. Y de ejemplos tenemos al MXR M169 Carbon Copy. Es un delay analógico con repeticiones poco cálidas y oscuras y tiene controles simples. Incluye una ligera modulación como de eco. Y también tenemos el Boss DD8, que es un delay digital. Tiene 10 modos, incluyendo delay tipo cinta, reverse, shimmer y loop, de hasta 40 segundos. Listo. Entonces ahora vamos a pasar por la parte de los efectos, los pedales de filtros y ecualización. Lo cual se puede considerar, bueno, cuando hablamos de ecualización en los pedales, mucha gente puede obviar este tipo de pedales porque solo es una ecualización y eso se puede conseguir con los amplificadores, etcétera. Pero en realidad es una muy buena herramienta que usan muchos guitarristas profesionales y también una herramienta muy útil para presentaciones en vivo, para el sonido en vivo. Vamos a primero hablar de las ecualizaciones, antes de los de filtros, que seleccioné hablar de los wah, que es como lo más conocido. Pero bueno, pues pasando por estos, podemos ver acá a la izquierda estos dos ejemplos, que ambos son de la marca Boss, y vemos que son ecualizadores gráficos, ¿sí? Tienen sus parámetros físicos para controlar las frecuencias en las que queremos dar más ganancia o quitar ganancia. Y también tenemos hagamos de cuenta como un output level, ¿sí? Que ponen para también atenuar o dar más salida, ¿sí? Entonces, como decía, mucha gente lo odia, pero esto es una gran herramienta que se puede usar de muchas maneras. De hecho, una forma también es como pues, nada más cuadrar la ecualización normal que uno usa y subir el output level. Y al activarlo podemos conseguir hasta un boost, ¿sí? Un boost de señal de la guitarra que pues, es algo muy importante para los guitarristas, perdón, cuando necesitan hacer solos o partes en las que su línea es la que más se debe destacar y necesitan ese boost de señal en ese momento. Listo. Entonces hablábamos del boost de señal, pero también puede ser para moldear por completo el tono, que es algo que usan muchos los guitarristas, para moldear por completo el tono que está saliendo de los amplificadores. Digamos, también puede ser una herramienta para combatir amplificadores a los cuales uno no usa. En el sonido en vivo pasa mucho, en las presentaciones en vivo pasa mucho que no siempre las bandas traen su equipo, ¿sí? Entonces muchas veces los guitarristas tienen que llegar a tocar con los amplificadores que tienen los venues, ¿sí? Para combatir que cada amplificador suena distinto, un pedal de ecualización es muy bueno también porque puedes con él casi que colorear por completo la señal a tu gusto, ¿sí? Al lado del Boss G7 está el EQ200, que es una versión digital con muchas más opciones. Vemos que tiene hasta una pantallita pequeña que te muestra pues la gráfica de ecualización. Y como vemos, tiene un botón de memory que sirve para guardar presets. Lo cual también, pues bueno, se puede imaginar es mucho más útil para tener diferentes como escenas o dependiendo del tipo de la canción que se va a tocar, pues tenemos una ecualización pensada distinta que podemos guardar en presets en este pedal, ¿sí? Ahora pasando a los filtros, tenemos pues los más famosos que son los wah-wah. Los más famosos, bueno, acá tenemos el Vox V846, que es de los más famosos, pero también están los Dunlop, los Crybaby. No lo incluí. Y se incluye el Ibanez WH10
el que está en la versión 3. Pero bueno, incluí el Ibanez porque quería dar el ejemplo también. Tengo acá un Ibanez WH10, pero versión 2. Sí. Y lo quiero mostrar porque, pues, para tratar de explicar un poco cómo funcionan estos pedales. Básicamente, el pedal pues, es más grande porque la idea es que tienen el parámetro principal, lo controla uno con el pie, al gusto, ¿sí? Como pueden ver acá. Y lo que hace esto, pues es claramente un filtro, pero que el filtro no solo corta frecuencias, sino que acentúa las frecuencias en las que está ubicado el pie en el momento. Hay efectos que también, hay pedales de wah que también te dejan como modificar el Q, como el ecualizador del Q, del bell que estás acentuando. Eh, pero hay otros que no, ¿sí? En este sí se puede afectar el Q con esta perilla de Effect, ¿sí? Y también tenemos una opción, un switch que dice GTR o Bass. Puedes cambiar entre si quieres usarlo para bajo o para guitarra. Y lo que esto hace en este pedal en específico es que cuando lo cambias a bajo, opaca un poco la señal y la hace pues, más oscura para acentuar el sonido del bajo, que eso, pues, son las frecuencias bajas, los graves. Entonces, ¿cómo funciona? Como lo mencionaba, pues básicamente cuando estamos en la posición más hacia atrás, estamos acentuando más las frecuencias bajas. No sé exactamente qué frecuencias son las que acentúa cada pedal, eso puede cambiar de pedal a pedal. Pero entonces, estas son las frecuencias bajas y a medida que vamos inclinando el pie hacia adelante, vamos haciendo un sweep pues el espectro frecuencial, vamos subiendo hacia las frecuencias más agudas. Eh, y así funcionan estos. Listo. Entonces, también entonces existen este tipo de pedales que son muy utilitarios bueno, que son los afinadores y los loopers. Los afinadores no tienen mucha ciencia que digamos, son como afinadores cromáticos para el instrumento, para las guitarras, para los bajos eléctricos, funcionan como conectándolo input y output normal, como la mayoría de los pedales. Estos dos ejemplos son los más conocidos, que son el Polytune de TC Electronic y el Boss TU3 Chromatic Tuner. Eh, Tocas las notas y te dicen a qué altura están, a qué tan cerca están de la nota que quieres afinarla, para que lo puedas afinar. Otra función de estos pedales es que la mayoría ofrecen la opción de mutear la señal apenas los activas para que, pues con la idea de que cuando tú estás en vivo y vayas a tocar las notas para afinar, pues la gente, no sé si el público quiera escuchar cómo afinas la guitarra. Entonces simplemente el pedal toma la señal, mutea la salida, pero toma la señal que le está entrando, te ayuda a afinar y eso no suena o sea, eso mutea la cadena de efectos, no sale al amplificador o a la consola si estás entrando directamente. Eh, Algo especial que tiene el Polytune, en especial esta versión grande, porque hay una versión mini del Polytune, la versión grande tiene un output de corriente como ya que si usas como una fuente, una salida de la fuente de energía para tus pedales para el Polytune te la repone básicamente con otra output de energía para conectar para la energía a otro pedal básicamente. Y también lo importante del Polytune que lo hace destacar de los demás, que se llama Polytune, porque puedes simplemente hacer un rasgueo de todas las cuerdas, hacer un strum de todas las cuerdas, dejarlas todas sonando y el Polytune es capaz de identificar mientras suenan todas al tiempo a qué altura está cada una y cuál toca afinar, cuál está más aguda o más grave de estar en la afinación perfecta. Eso acerca de los afinadores. Y los loopers, se les llama loopers porque hacen un loop, o hacen un bucle de, no sé, una secuencia, lo que sea que estés tocando. Lo usan mucho los guitarristas que hacen actos, o bueno, músicos que hacen actos en solo, como un show de una persona nomás, que usa muchas cosas, para, para dejar ciertas progresiones de acordes sonando, digamos, las tocan una vez, activan el pedal, empiezan a tocar la progresión de acordes y cuando acaba lo vuelven a activar y eso graba esta progresión de acordes o lo que sea que quieras tocar y lo deja sonando en bucle eternamente hasta donde quieras. De nuevo pongo dos ejemplos de las mismas marcas ya que en este mundo de los loopers también son de las más conocidas, que es el Ditto Looper de TC Electronic y el Boss RC1, el Loop Station. Eh, Básicamente es eso. También existen pedales de delay de voz que también tienen la función de looper, pero pues como también es el mismo formato de estos pedales de voz compactos, pues se vuelve un poco engorroso a veces tratar de manejar parámetros de delay y a la vez manejar los parámetros del looper para, pues sí, pues se vuelve engorroso hacerlo de una misma manera. Eh, entonces, cuando el pedal de looper es únicamente para que cumpla la función de looper, pues terminan siendo más útiles para esto. Ok, ahora vamos con pedaleras versus multiefectos. Entonces, en esta tabla comparativa tenemos ciertas cualidades que vamos a analizar en pedaleras y en multiefectos. Entonces, vamos a arrancar con la flexibilidad. Entonces, la pedalera, pues, se puede elegir cada pedal según tu preferencia. Y el multiefecto, pues, viene limitado a lo que incluye la unidad. Después seguimos con calidad sonora, que en la pedalera es alta, especialmente en pedales analógicos buenos. Pues, si hay algún pedal que internamente no tiene alguna buena conexión o algún buen contacto, pues sí se estaría afectando toda la cadena de pedales de ahí para adelante. Entonces, sí es muy bueno que sea analógico, pero si llega a fallar algo internamente, pues va a dañar toda la cadena de ahí para adelante. En el multifecto tenemos que la calidad sonora es variable porque depende del modelo del multifecto y de su configuración. Hemos visto que tal vez presets o sí, presets en los multifectos puede que vengan con un sonido tal vez un poco a juguete. Entonces toca como detallar más y profundizar más para lograr obtener mejores sonidos. Ahora seguimos con la portabilidad.
Sabemos que la pedalera, pues, como son varios pedales conectados entre sí, pues tiene mucho más espacio, es más pesado y es más encartoso de movilizar, mientras que pues el multiefecto pues todo va en una sola unidad, entonces pues es mucho más fácil y ligero de movilizar. Ahora vamos con la configuración. La pedalera pues es personalizada, pero requiere más tiempo y conocimiento, mientras que el multiefectos pues es rápida con presets preconfigurables. Ahora en control en vivo pues es menos práctico tal vez tener una pedalera, si uno tampoco tiene switchers. En cambio el multiefecto pues se pueden hacer cambios rápidos con un botón y como eh, desplazarse por la interfaz del multiefecto es mucho más rápido. El mantenimiento, pues como habíamos hablado en el punto de arriba de calidad sonora, pues si hay fallos individuales como en cables y fuentes, si toca hacer un mantenimiento, o sea, si toca mandar a arreglar o toca abrir y revisar que todas las conexiones estén bien, que esté haciendo contacto correctamente todo. Mientras que pues el multiefecto realmente no tiene mucho mantenimiento, la verdad. El precio inicial, pues el precio inicial pues de la pedalera depende del número de pedales que se tienen. Eso va variando dependiendo del número de pedales que se tienen en la pedalera. Y pues el multiefecto pues es un precio medio alto, pero pues ahí vienen incluidos ya muchos procesos, simulaciones de amplificadores, vienen como muchísimas cosas ya incluidas. La curva de aprendizaje en la pedalera pues depende de los pedales. Hay tales pedales de ecualización, hay tales em, pedales de compresión por banda que tal vez para un principiante no sea muy fácil entender, mientras que tal vez en el multiefectos pues requiere también conocer menús y ruteos y entender bien cómo es que está la interfaz del multiefectos. Después tenemos la escalabilidad, entonces pues en la pedalera básicamente se pueden quitar y poner más pedales, y quitar. Y en el multiefectos pues está limitado al sistema, realmente está limitado a lo que uno compró y ya. Compatibilidad con backline, pues la pedalera puede adaptarse fácilmente al amplificador del lugar. El multiefecto pues tiene su simulación tal vez de amplificadores y de cabinas y esto, pero idealmente sí sería mejor pasarlo por un amplificador, pero como tal también. eh, es fácil que se conecte a un amplificador. ¿Cuál usar en vivo? Entonces, para shows pequeños o más simples, pedales individuales o multiefectos compactos, para conciertos grandes o de sesión, multiefectos bien configurados, para música con muchos cambios de efectos por tema, multiefectos con presets y control MIDI, y para grabaciones o sonidos boutique, pedales individuales con ruteo analógico. A ver, entonces estas son como algunas recomendaciones, pero no significa que son verdades absolutas. Igual, entre pedaleras y multiefectos no es como que gane uno, sino que depende totalmente del artista, del músico y cómo se siente. Entonces, tal vez para uno puede ser mucho más efectivo llevar un multiefecto que es fácil de transportar y que es más conectar y ya, y tiene ahí simulaciones de amplificadores, o tal vez está del otro lado este músico guitarrista que puede que entienda y haya construido su sonido propio por medio de muchos pedales analógicos. Entonces, realmente sí, no es como que exista una verdad absoluta, depende totalmente del músico y ya. Bueno, y finalmente vamos a pasar pues al componente en vivo de usar pedales de efectos para guitarra y otros instrumentos. Entonces, pues, mirando lo general, que igual es muy importante, pues primero que todo hay que tener muy en cuenta eh, cualquier detalle que vaya no sé, en esta caja de procesamiento de señales. Em, lo que sería una pedalera o un pedal. Como lo decimos acá, todo detalle cuenta. El ruido de interferencia que se puede dar por muchas razones. La impedancia, el nivel de señal, que también el nivel de señal está afectado en cada etapa de la señal, desde la guitarra hasta el amplificador, perdón, desde la guitarra hasta cada pedal, cada cable, hasta el amplificador o hasta la consola. Eh, entonces, bueno, yéndonos un poquito al detalle, si miramos pedaleras con pedales independientes, no de las multiefectos, sino de las independientes, cada uno de estos requiere una fuente de poder, de energía, para que prendan, y también cada uno necesita ser conectados por cables TS, cables de línea. Eh, y normalmente estas pedaleras contienen varios pedales, o sea, más de un par siempre tienen, por lo que siempre hay muchos cables implicados y un solo cable pequeño puede ser la causa de un ruido que termina afectando la salida en general de la guitarra. Eh, También, como les decía, puede venir desde la fuente de energía, pues porque también estaba normalmente por cables. Muchos se pueden alimentar por pilas de 9 voltios, pero, digamos, no se puede medir fácilmente cuánta capacidad le queda a una pila. Y a medida que las pilas se les va agotando la energía, muchas veces en muchos pedales afecta el sonido del pedal y va cambiando el sonido. Entonces recomiendan siempre cómo usar las fuentes de energía para alimentarlos y tener una fuente pues constante y confiable de energía para cada pedal. Existen también alternativas como las daisy chains, que son como cables con varias salidas para energía para cada salida de 9 voltios para cada pedal, pero no son muy recomendables. Entonces, ya para abordar este tema, pues algo muy importante que toca tener en cuenta si es esto en específico, la fuente de poder que vamos a usar para los pedales.
Siempre es muy recomendable no usar daisy chains o las mal llamadas fuentes de poder eh, que se encuentran a veces en línea en páginas como Mercado Libre o Amazon, que son muy baratas a comparación de las que conocemos, pues que son las más conocidas. Ya que estas son, bueno, las daisy chains no tienen, cada fuente, cada salida de energía no es, simplemente es una copia, es una fuente común con varias salidas y cada una es como una salida para, sin aislar para cada pedal, ¿sí? Y para ciertos pedales puede funcionar, pero para ciertos no, ¿sí? No es una solución garantizada, ya que hay muchos pedales que requieren de cierto tipo de energía y a pesar de que pueden aprender si los alimentan con una daisy chain, puede que suenen mal o puede que no suenen en absoluto pues va a causar problemas en la cadena de efectos que estemos usando. Em, lo que nombraba de estas fuentes de energía, más llamadas fuentes de poder, que uno encuentra que son muy baratas, en sitios como Mercado Libre o Amazon. em, Digo que son más llamadas porque en realidad son las mismas daisy chains, pero encapsuladas pues en una caja de metal, para poder vender la idea pues, a la gente que no conoce muy bien, vender la idea de que son fuentes de poder con salidas aisladas. Entonces, como podemos ver estos dos ejemplos, las Voodoo Labs y las OneSpot, en la misma caja lo dicen, son Isolated DC Outputs, lo cual es ideal para la alimentación de pedales, siempre. Además que otra desventaja de las daisy chains es que con el tiempo también empiezan a presentar problemas. Es difícil como nombrar la causa de que esto empiece a fallar. Lo más probable es que simplemente la calidad no es la mejor, simplemente son cables de corriente, sin más que pensar pues. Eh, entonces, bueno, al estas fuentes de poder sí tener salidas aisladas, es mucho más fácil que no incida nada de esto en ruido al final en la cadena de efectos. ¿Sí? Cuando tenemos una pedalera con varios pedales y que están alimentados con daisy chain, es muy probable que la salida tenga muchísimo ruido de interferencia de cada uno de estos. Eh, y por eso es que bueno, es muy recomendable para sonido en vivo. Y cada vez cuando es algo más pues, para conciertos a nivel profesional, pues es ideal tener una fuente de poder que tengan salidas aisladas. Entonces, ya habiendo pasado por la parte de la fuente de poder, miramos a cómo encadenar los efectos, los pedales. Entonces, acá tenemos una manera muy general, que es como la que se conoce más, o la que se dice que es la manera ideal o tradicional de encadenar los efectos, y están de esta manera. Ir, pues, el afinador es opcional, pero bueno, el afinador a efectos dinámicos, procesos dinámicos, de ganancia. Dinámicos hablamos de compresión, la mayoría de los casos, a ganancias, como distorsiones, boost, overdrives, fuzz. Después de esto podemos ir a modulación, como lo nombrábamos varios anteriormente, chorus, flanger, univibe, hay varios efectos, modulación. Y después de esto podemos pasar a lo que es reverbs y delays. Normalmente estaría primero, digamos, delays y luego reverberaciones a lo último de la cadena, pero lo que quiero también decir en esta sección de los pedales de guitarra es que también el orden de cómo encadenarlos también depende de cómo uno quiera hacerlo, ¿sí? No, o sea, esta es una manera que es recomendable para el que quiera no, simplemente lograr un sonido normal, que no se quiere meter mucho en los detalles de cómo crear su propio sonido o experimentar con el sonido de los pedales. Eh, y es como tradicionalmente se hace, pero no, en realidad no es una regla absoluta. Uno puede organizarlo de la manera que uno quiera si a uno le gusta cómo suena de esa manera, porque el orden en que se encadenan sí afecta el sonido que sale y cómo funciona cada efecto y cómo afecta cada efecto al otro, ¿sí? Ya que van en cadena eh, o en serie. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos una reverberación antes de la etapa de ganancias, como no es tradicionalmente recomendado, lo que está sucediendo es que primero la señal pasa por la reverberación y después de ser reverberada, la señal reverberada pasa por la distorsión y lo que hace es ensuciar también la reverberación, a veces creando sonidos deseables, como más grandes, ¿sí? Como que amplifica hace que la reverberación suene aún más grande y más sucia, claro, pero también la hace más grande. Eso ha pasado también, digamos, se ha visto en géneros como el shoegaze, hacen esto demasiado. Su manera de hacerlo es ensuciar la reverberación con distorsión para crear su famoso wall of noise, que es algo pues muy característico del género, ¿sí? Otro ejemplo de esto, pues quiero mostrar una foto de esta pedalera. Esta es en específico mi pedalera. El orden de los pedales es como una mezcla entre la forma tradicional de hacerlo y también algo como eh, organizado a mi manera por cómo me gusta, cómo funciona. Específicamente quería hablar de estos dos pedales, el Slicer y el Wave Crush, ya que están organizados de esa manera porque a mi forma de verlo, me gusta mucho como después de uno haber encendido este pedal que hace que la guitarra suene como un sintetizador, ya después de la señal haber sido sliced, chopeada, a esa señal se le aplica el beat crush y es como si no le aplicara un beat crush a un sintetizador, ¿sí? De otra manera, la señal hubiese entrado beat
bit crusheada al slicer, logrando un efecto que no es el mismo si estuvieran en este orden. Ese era un pequeño desvío que quería hacer para explicar también cómo la importancia de encadenar los pedales. Eso también puede incidir en qué tanto ruido haga. Maneras de mitigar el ruido también puede ser usar gates. ¿Sí? Como lo sabemos en sonido en vivo, usamos gates para que no se filtren ruido innecesario, que eso incide al final en posibles feedbacks. También existen pedales dinámicos de gate que también van al inicio de la cadena, para tener la compuerta pues, de ruido y poder controlar ese ruido de piso. Y eso es todo. Los pedales pueden ser una herramienta muy útil para lo que es el trabajo en estudio, solo que últimamente se han vuelto algo más de uso en las presentaciones en vivo, ya que en estudio hay muchos otros efectos que no son pedales que también se usan para dar el sonido ideal que se busca para las guitarras, dependiendo de la ocasión, ¿sí? Y sí hay muchas implicaciones para el uso de estos en presentaciones en vivo, como lo vimos ahorita. Gracias.